¿Qué otra taxista había en el paradero de Ecuador? La única. ¿Cacha? Y era la menor de su familia. Y ella y yo. Bueno, esa es una canción, pero bueno, yo feliz de exponer sobre ella, feliz de hablar de ella porque es mi amiga, porque la quiero muchísimo, porque yo espero un futuro digno para los trabajadores de la música y sobre todo de la bohemia, para que no nos quedemos en el romanticismo de lo que fue o de lo que puede ser en la noche. O sea, el trabajador musical está 24/7 preocupándose de cómo va a parar la olla, de cuál es la tocata que tiene el fin de semana, de cómo asegura el mes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vivimos en la informalidad, porque muchos viven en la precarización y lo que sí les recuerdo siempre a mis compañeros cuando hablamos es que se acabó el pago con un copete o un plato de comida. Eso viene por sí, el pago, así nosotros no pagamos el arriendo. Entonces desestigmaticemos un poco también la figura, el romanticismo del trabajador nocturno. A veces hay mucho más allá. Hay un trabajo muy profundo, hay años de perseverancia y de porfía, por puro amor. Así que eso, no sé qué más decirles. Gracias. Oh, muchas gracias. Un detallito que se me olvidó contarles. Bueno, esto de todas estas investigaciones que se realizaron para que la música de la comunidad de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso se transformara en parte del inventario como elemento de patrimonio inmaterial, ha finalizado, o a lo mejor no se podría decir que ha finalizado, porque yo creo que todavía hay un camino que construir, pero llegó al resultado de un libro, ¿ya? Un libro muy amable al lector, con bastantes también ilustraciones, fotografías antiguas, presentes también, del presente. Eso, gracias Sebastián. Que es este libro, ¿ya? Que fue específicamente elaborado por Rodrigo Teiza y Alejandro Gana, ya también por encargo del Servicio de Patrimonio, ¿ya? Pero acá está plasmado todo lo que les conté yo de las distintas investigaciones en este libro, que se podría decir resumen, muy amable lector, ¿ya? Y que lo pueden encontrar en formato digital, ¿ya? Porque, bueno, las copias ya se acabaron. No, se fue tan popular el libro que ya no sirve. Claro, y de hecho, si ustedes ven acá, alcanzan a leer, dice Valparaíso de mi amor. Y fue justamente, ¿cierto?, el nombre que decidimos colocarle a la conmemoración de los 20 años, ¿cierto?, de Valparaíso Sitio Patrimonio Mundial. Así que lo pueden encontrar, está en PDF, o si quieren anotan mi correo electrónico, lorenalulu@gmail.com, y yo se los puedo enviar a sus correos. Eso. Gracias. Muchas gracias a las tres expositoras. Vamos a abrir dos preguntas, porque después viene un diálogo donde ustedes nos van a acompañar y vamos a poder seguir conversando. Pero para poder focalizar quizás en las exposiciones que hicieron ellas, si alguien tiene alguna duda, dice la organización. Vamos a hacer una pregunta abierta. Son tres preguntas, después vienen las consultas del público, que tenemos ahí tiempo suficiente, 45 minutos para conversar, o sea, hay tiempo, ¿ya? Así que estas tres palabras que están pedidas se van a otorgar. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos de la bohemia tradicional porteña que comienzan a recuperarse y cómo podrían continuar para el futuro desarrollo en el sitio Patrimonio Mundial? Partimos por Sebastián. ¿No escuchaste la pregunta? La voy a repetir. ¿Cuáles crees que son los elementos de la bohemia tradicional porteña que comienzan a recuperarse y cómo podrían continuar para el futuro de su desarrollo y también el desarrollo del sitio del patrimonio mundial? Bueno, muchas gracias. Comienzo por saludar a todos los presentes. Aprovecho también de saludar a quienes nos han faltado en los vocativos, a los concejales aquí presentes, a Gilda Llorente, Vladimir Valenzuela, Telmo Aguilar, a la comunidad de cultores aquí presente. También veo locatarios del mundo de la música, de la bohemia tradicional, de la nocturnidad, también como se ha estilado decir, a gestores y gestoras que están latiendo con mucha fuerza en esta ciudad,
en Valparaíso, que es una ciudad que permanentemente da muestras, da señales de querer resurgir, de querer impulsar con mucha fuerza su propia recuperación, que viene de la mano de sus propios habitantes, de sus propias personas que viven, sienten y sufren en esta ciudad. Y bueno, me cuento también entre esas personas, me cuento entre, además, no puedo dejar de decirlo, no siendo parte de la comunidad de cultores y cultoras, de todas maneras soy parte de una comunidad musical también. He sido músico desde chico, he tocado en esta ciudad, en el Teatro Mauri, en La Piedra Feliz, me tocó tocar también alguna vez, aquí vi a Lucas, como ya no veo. Y he visto cómo esta ciudad se ha ido transformando también desde esa óptica, también desde un escenario y también a propósito de lo que decía Kenia, me tocó vivir y alimentarme de la música, con todas las dificultades que eso implica. Y ahí, bueno, observo una de las primeras materias que se anticipa, se atisba, muy necesarias de asumir con total responsabilidad desde la política pública. Hoy día me toca ser encargado de cultura de la Alcaldía Ciudadana y desde allí observo lo que es la precariedad laboral en la que subsiste todo creador, toda creadora. Es una realidad que es invariable en todo espectro de la creación y que en el ámbito de la música se hace ver. Lo palpamos desde el retorno a la democracia y desde antes, para qué decir, ¿cierto? En la dictadura fue muy difícil, de acuerdo a los relatos, bueno, ya lo vamos a ver en este mismo panel. La idea también es abordar aquel momento. Y desde allí hasta hoy lo que observamos es una muy difícil y penosa circunstancia en la que sobreviven quienes trabajan en arte, trabajan en cultura y en particular en la música. Dicho eso, en el ámbito de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, que quiero a todo esto no dejar de mencionar algo que he dicho otras veces, que a mí no me deja de llamar la atención que se haya decidido migrar de esta idea de la música de la bohemia porteña a la bohemia tradicional. Hay una desafección hacia lo porteño que no me deja de llamar la atención, que hago allí un breve paréntesis, que no sé si es además una desafección total o buscar otra idea desde donde anclar la mirada. Quisiera pensar en eso en vez de la desafección de lo porteño, pero es un elemento. O sea, habíamos hablado mucho tiempo de la bohemia porteña y de pronto estábamos hablando de la bohemia tradicional. Y bueno, y lo que allí se observa, y esto es algo que hemos asumido así también desde la Dirección de Cultura de la Alcaldía Ciudadana, es que en el mundo de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, y conforme llegamos en el año 2016, nos encontramos con un incendio. Había y sigue habiendo un gran incendio en el mundo de la música de la bohemia tradicional, y que exige de un trabajo bomberil, un trabajo urgente y veloz, que lamentablemente no siempre llega a tiempo. O sea, estamos en presencia de un mundo que en esta generación de los viejos cracks, como aparece categorizado, ¿no? Creo que así aparece definido incluso en el estudio que se ha hecho, donde aprovecho también de saludar ese gran esfuerzo de producción de conocimientos que ha hecho, por ejemplo, Lorena Guanchuñira, aquí presente, Rodrigo Teiza, Andrea Martínez, Alejandro Gana, en fin, tantas y tantas otras. Y donde hemos visto que, bueno, ese mundo de viejos y viejas cracks se ha ido muriendo, y los quienes están hoy día con vida no lo pasan realmente bien. Y ya lo comentaba aquí Kenia, o sea, hacía mención a María Cristina Escobar, sobre quien tengo pleno conocimiento de cuál es la situación que hoy día enfrenta, y que estando residiendo en otra comuna, además es muy complejo para nosotros poder accionar. Pero lo concreto es que María Cristina Escobar es una figura prominente de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, y que hoy día necesita de nuestra reacción, de nuestro auxilio, porque está postrada y está en unas circunstancias muy difíciles de sobrevivencia. Y bueno, y el caso de lo vimos y ya es parte de lo mítico que funda, ¿no?
trayecto de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso. El caso de Jorge Faría es en ese sentido paradigmático. Se comenta mucho que en el momento en que se celebraba en la Plaza Sotomayor el año 2003 la declaratoria de Valparaíso como sitio de patrimonio, estaba sobre el escenario Lucho Barrios, ¿no? ¿Y quién estaba abajo mirando? Jorge Faría, claro, presenciando todo esto. Y la gente allí mismo, ¿qué le decía? Oye, ¿qué haces tú acá? Deberías estar en el escenario. Bueno, el alcalde de la época, eso ya yo no lo sabía, pero... y eso es parte hoy día ya de nuestro imaginario, del imaginario que hay en la ciudad respecto de cómo la ciudad y sus instituciones habían venido tratando a ese mundo. Un mundo que constantemente ha sido postergado, menospreciado, vilipendiado y que ya no daba para más, ya no da para más. Y en buena hora, allí el trabajo que se ha observado y se ha producido desde el programa de Patrimonio Cultural Inmaterial, junto a la comunidad que se ha organizado en esta mesa de cultores y cultoras de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, ha logrado un plan que se ha denominado Plan para la Protección y Salvaguarda de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso, y que se generó por impulso de la propia comunidad en un programa que está dentro de otro servicio que no es municipal, el Servicio Nacional del Patrimonio, y ahí quiero también saludar el esfuerzo que ha hecho Victoria Luna Mesa aquí presente, Lilian Meneses, o sea, un esfuerzo además que han hecho profesionales que también han respondido a ese sentir de la comunidad, que se ha organizado y que ha generado una carta de navegación. Y esa carta de navegación, conforme la conocimos, tuvimos oportunidad de ver que allí había notables coincidencias, además con otros instrumentos que también se han generado, instrumentos de planificación, de gestión. Notamos esas notables coincidencias con un plan municipal de cultura, con una carta de navegación como ciudad creativa de la música, que han sido las comunidades las que han vertido allí estas expectativas de desarrollo y que finalmente son de una coincidencia que es absoluta. En definitiva, además, está la Corporación para el Sitio de Patrimonio Mundial, Área Histórica de Valparaíso, que además en su propia definición porta elementos que son muy significativos en este encuentro entre la condición de ser ciudad, patrimonio, sitio de patrimonio mundial y lo que porta el ser ciudad creativa de la música. Ahí había un elemento que estaba en plena sincronía y que esa sincronía entonces hay que intencionarla mucho más para que se evidencie ese potencial de trabajo que es sinérgico. La comunidad de cultoras y cultores de la música de la bohemia tradicional se ha movido históricamente en ese mismo sector. Entonces era evidente la necesidad de trabajar sobre esos elementos y que, por cierto, no llega en el tiempo que debiese haber llegado. O sea, hoy día estamos en un rezago que no es ni siquiera de 20 años, sino que es mayor inclusive. Estamos además conscientes de eso y tenemos que partir desde ese punto, ¿no? Pero lo cierto es que existe allí un elemento de anclaje que es importante y que se está reconociendo y que a partir de eso se ha buscado con este esfuerzo que se está marcando acá generar un punto de inflexión en lo que respecta a la relación que existe entre esa comunidad, la institucionalidad y ese territorio que se denomina de esta forma. Así que bueno, agradecer además a ustedes que han hecho un esfuerzo por querer involucrarse en esto y además con mucha generosidad lo han hecho trayendo a esta instancia lo que son memorias que son diversas, que son muy variadas, pero que en definitiva constituyen la ciudad. La ciudad no la inventan las instituciones. Valparaíso no fue inventado por una institucionalidad, la levantaron a pala y fuerza, a puro ñeque la gente, y sigue siendo así. Entonces hoy día a ello tiene que responder esta institucionalidad que debe funcionar al servicio de lo que la gente coloca sobre los instrumentos de planificación y todas las definiciones de la misma. Así que ahí está también nuestro compromiso, nuestro esfuerzo. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que la respondiste. En virtud del tiempo. Nos vamos a dar la palabra ahí a Luna para que también pueda responder la misma y después Luna, 3-4 minutos. Eso le iba a preguntar. Y para ver lo que tú nos puedes comentar al respecto, para que pueda hablar Catano y después podamos tener la conversación con el profesor.
Ya, entonces voy a intentar ser súper sintética, igual quienes me antecedieron dieron harta información de contexto. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que de los elementos que tenía esa bohemia tradicional que se perdieron en su momento justamente debido a la dictadura y al apagón cultural que sufrió, no esta, sino que un montón de otras expresiones artísticas, musicales, creo que lo que se está recuperando poco a poco, más allá de lo económico, tiene que ver con el reconocimiento a la figura de los músicos. Se han ido levantando distintas instancias, ya sea los boliche en boliche, la semana pasada el Festival de Bolero. Muy gratamente veía la semana pasada a Lucita Briceño tocar en el Festival de Bolero en el Teatro Municipal y al fondo salía su nombre y caían corazones. Y en el fondo también refleja lo que la comunidad porteña siente por ella, también impulsado un poco a través de estos procesos de patrimonialización, ¿no? Que la empezaron a hacer cada vez más conocida fuera de los límites de los amigos que se juntan siempre, que la han situado en nuevos lugares. Creo que esa fuerza que le está dando este trabajo conjunto entre las distintas instituciones, la fuerza que han tenido los mismos cultores de posicionarse y pedirnos dignidad para el músico, han ayudado a este reposicionamiento de la figura del músico como una persona valiosa, como una persona digna de admiración, como una persona que queremos ir a escuchar cuando tenemos tiempo libre el fin de semana. Entonces, hacía también un poco como la reflexión de cómo podemos contribuir a que esto continúe en el tiempo, porque bueno, yo trabajo en salvaguardia. La salvaguardia no depende solo del Estado, depende de todas las personas que interactuamos con la tradición. Son los cultores, es el Estado, pero también son las personas que disfrutan de esa música. Y en el fondo, como sé que tengo poco tiempo, lo que pensaba y lo que les quería transmitir es que gran parte de este esfuerzo ha tenido ese efecto, ese éxito, porque la comunidad lo ha ido recibiendo cada vez de mejor manera. Nos enteramos de panoramas y vamos compartiendo, ¿cierto? La información se difunde y uno dice, oye, van a tocar los Cracks en la Quinta de los Núñez, oye, qué bacán panorama, vamos. O me vienen a visitar el fin de semana y yo quiero llevar a mi familia a escuchar la música porteña, porque es algo que se está reposicionando con mucha fuerza. Entonces, ahí cuál es el rol también que nos toca a cada uno. El rol de los ciudadanos es el de la escucha consciente, el de la escucha activa, el de generar la demanda musical, ¿cierto? En el ámbito de la soberanía alimentaria, que me gusta mucho ese tema, no se habla del consumidor, porque esa figura es un concepto muy pasivo. El consumidor es una persona que va y compra. Entonces nos gusta hablar del coproductor, de una persona que al elegir conscientemente lo que quiere consumir está estimulando la producción de lo que se genera, sea un alimento y en este caso es la música. Entonces entiendo que tenemos poco tiempo y quisiera más bien invitarlos, cerrar con una invitación a que todos nos podamos convertir en coproductores de la música local, sobre todo de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso, que podamos asistir no solamente a las actividades que se generan gratuitamente porque la financia ya sea el ministerio, la municipalidad, la corporación, etcétera, sino que también cuando tengamos la posibilidad podamos pagar por una entrada, ¿cierto? Que consumamos en los lugares, porque eso a la larga también les genera un impacto positivo en la economía del músico, que es lo que finalmente estamos buscando. Si el músico no puede vivir de esto, la tradición no puede continuar. Entonces, la invitación es eso. Quizá esto no quiere decir que dejemos de escuchar otros artistas internacionales, ¿cierto? O de otros lugares, pero habiendo tanta oferta cultural y musical aquí en la ciudad, una tremenda oferta que no existe en otros lugares, la invitación es eso, a que cada vez que tengamos un poco de tiempo, de ganas, de interés, la posibilidad económica, consumamos eso, hagamos un consumo consciente de lo que los cultores nos están ofreciendo. ¿Cómo anduve? Muchas gracias. Catano, te voy a pasar aquí el micrófono para que después puedan responder otras preguntas las chicas. Ya, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo más que nada voy a hacer algunas pinceladas de la historia de lo que yo tengo conocimiento. No voy a hablar de cosas que
que de alguna forma no me tocó vivir, ¿ya? Pero sí les puedo contar. Voy a partir con Juan Po. Juan Po llegó en el año 65 al Valparaíso a inaugurar la Puerta del Sol, un día viernes. No se fue nunca más. ¿Ya? Bueno para la farra, como ninguno. Y en eso... Después llegamos, y fue, yo en ese tiempo tenía 5 años. Las mejores papas fritas de Valparaíso. Así. Bueno, la cosa es que, siendo el integrante del trío San Juan Po, rápidamente llegamos a los años 70, ¿no es cierto? Se estaba terminando el periodo de la nueva ola y está el periodo de la nueva canción chilena y nos cae la noche. Nos cayó así, y esa noche duró literalmente 20 años. 20 años. Como dato, por ejemplo, los que ayudaron en alguna medida para que los pulentos de la cueca pudieran grabar sus primeros discos en esos años, ayudó estos pavés el senador Salvador Allende, para que ellos pudieran. Quizás por eso con el tiempo el actor, ¿cómo se llama? Héctor Noguera lo presentó en un teatro en Santiago y los pulentos de la cueca le cantaron al presidente de la República de ese momento. ¿Ya? Bueno, viene todo este periodo y en ese intertanto yo era cabrón chico, tenía 13 años, 14 años. Bueno, a mí la dictadura me dio los 12 años, al mes después yo cumplí los 13 años y ahí se vino un periodo tremendo. Les comento ahora, por ejemplo, el toque de queda que hicieron ahora, un chiste para lo que era en esos años. O sea, el toque de queda a las 3 de la tarde y todo el mundo para la casa. Y pasaban las patrullas por la línea de Alemania y lo que tenían los prendían, apaguen las luces, Fuerzas Armadas. Todo el mundo callado. Nadie decía nada. No sé, en la radio ni siquiera se podían tocar las canciones de La Violeta. Una de las primeras personas que se atrevió en esos años, en la radio Recreo, a colocar ya, cuando se empezó a soltar un poquito y empezamos todos de alguna manera para allá, va a decir, iba a caer, fue el Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Fui partícipe junto con otros compañeros en la Peña del Bercero, que la dirigía el Guillermo Scherpin, ¿ya? Por allá por el año 76, 77. Que me recuerdo que una noche estábamos cantando ahí y estaba el de los Guillapos, apoyado ahí antes que lo mandaran al exilio, ahí aquí en el Francés, aquí en Esmeralda. Después vino el periodo de las peñas, ¿no es cierto? Vino la peña del Mutare, ahí en la esquina de la plaza. ¡Qué noches! ¿Ya? Con el Guayo, el Patrón Daniel y un montón de cantores de la época. Me recuerdo muy niño, mi abuelita se llamaba Estervina y en el calendario no existe el santo, pero era el Carmen. Entonces, mi tío Beno ha sido, nunca se supo, junto con todos estos otros viejos. Entonces, para las Carmen llegan a dar el esquinazo a mi abuelita. Y ahí tuve la oportunidad, siendo muy niño, de ver, ni siquiera conocer, lo oigo primera vez al Juan Po, al Chama, al Siglo II, al Periquín, al Vito Lolo, de los que me acuerdo. Nunca pensé yo que después de 40 años yo iba a estar cantando cueca con Juan Po. Se dio esa coincidencia, digamos. Después viene ese periodo, como les digo, que fue oscurísimo, si ahí se tuvieron que, mucha gente se tuvo que ir del país, pero Valparaíso sobrevivió como sobrevivió hasta hoy día, con altos y bajos, con personas que realmente debiésemos rescatar en el tiempo. Hay un familiar mío que era mi tío Polo, Leopoldo Zúñiga, que era guía del Valparaíso, pero era dirigente portuario, y él fue el gobernador de San Antonio en esa época. Él es papá, con los concejales, de la Alicia Zúñiga, que es mi prima. Mi tío Polo. Estábamos todos habituados. Papá de la Pavel Zúñiga también. Y viejo luchador, ahí en el Cerro de la Loma. Entonces, igual que el Cerro Reyes, no se quiso nunca ir al cerro, aún teniendo él
el trato que llegó a tener. Yo estuve con él allá, cabros chicos me llevaron para allá para la gobernación. Y cuando yo pasaba, hacia adentro, la guardia se cuadraba. ¿Y saben quién era el jefe de la guardia? El Mamo Contreras. Fue el mismo que después se lo llevó, lo torturó. Fundador con don Salvador Yáñez y don Rosauro Núñez de la Mariana Valenzuela, que era pertenecía a los portuarios. Ahora creo que hay teatro ahí. Bueno, Valparaíso, ¿cómo les puedo explicar? Repitiendo exclusivamente la música yo creo que le pone el espíritu a la ciudad. O sea, si no hubiera existido Jorge Farías, quien lo escuche identifica Valparaíso. Y es sucesivamente, como en su momento lo fueron los palacios del puerto, los aforinos, donde está mi amigo Alberto Ponce, la María Cristina. Le voy a hacer un dato más. La María Cristina fue la primera mujer que cantó folclore en el Casino de Viña. Eso, no hay una idea. Y desgraciadamente, con el correr de los años, las autoridades como que se acostumbraron a que la gente que trabajamos en la música fuéramos autogestores. No, si ellos se organizan. Claro, yo fui... en mi barrio funcionamos en un club deportivo donde 25 años organizamos la Peña Folclórica. Y era el único club de Valparaíso que funcionaba con Peña Folclórica. Y bueno, se fue el CONE, donde primero funcionaba en la casa del que después compró el huevo, el papá del CONE, ahí en San Juan de Dios. Después de ahí, nos dieron la propiedad y nos fuimos a la calle Cornelio Guzmán y empezamos a levantar con camiones ahí sacando tierra, y ahí está la parte ya más contemporánea, cuando se empiezan a rejuntar todos estos viejos en la guitarra, ¿ya? Y ahí todavía estaba la Margarita Torres, un diente de oro, un diente blanco. Ahora no se usan dientes de oro, diente de oro, diente blanco, la vieja con un cigarro aquí y un combinado y cantaba y súper niña la vieja. ¿Ya? Ahí en el rincón de la guitarra. Le voy a contar un drama. El Chama era alto, era albino. Claro, y quería pinta italiano. Y cantaba por ahí arriba, tenía un registro por ahí arriba el Chama. Y como era blanco le hacían el rizo. ¿Ya? Y una noche, a todo esto, mi tía Mary, que después fue la pareja de Juan Pau, quedó viuda. Y la vieja se convirtió en la viuda alegre. Y ella llegó con el dato para arriba, mi tía llegó con el dato, porque la señora le dijo, sí, Marita, ¿sabe qué? Hay un lugar nuevo allá, bla, bla, bla. Y ahí empezaron ahí va a ser Flaco Morales en esos años, Juan Pau, Guatón Montiel. Me acuerdo que llegaba un caballero vestido de blanco entero, con humita blanca, así los anillos de oro, como a la usanza antigua. Y llegaba el pololo de la Margarita Torres, uno que cuida auto ahí abajo de la chileta de abajo, ¿ah? Se conocía al conde de Pátula. Y se paraba el lintel de la puerta. Entonces, llegó el matón, decían los viejos, llegó el matón de la Margarita Torres. Y el Chama en una oportunidad vino una señora del norte de Antofagasta y que ella tenía como 2 o 3 panaderías allá en Antofagasta y se enamoró del Chama. Fue amor a primera vista. Ahí la guitarra. Ya empezó ahí viernes y sábado la guitarra. Y él dice, tenía que ir el día martes. Entonces el día sábado le hace una comida de despedida que estaba alojando en Viña. Y después, como a las 3 de la mañana, se puede buscar al Chama, a la guitarra. Y la venía a España, perdió el control del auto y se mató. El Chama del auto. Era la oportunidad de su vida de encontrar el amor y se le mató ahí. Historia. ¿Qué pasa? En la noche. Y ahí llegaba, mi tía nos llevó a nosotros y a mi tío Beno. Y mi tío Beno se empezó a reencontrar con los amigos. El tío Elías y todo esto. Hola Benito, ¿cómo estás? Y mi tío era fanático con mi tía de la serial La Isla Fantasía. ¿Ya? Y nosotros con el club, arriba le pedíamos a mi tía que hablara con mi tío para que nos prestara el patio.
en la casa de mi tío, a hacer almuerzos para el club, para juntar plata. Y paralelo a eso íbamos a las guitarras. Y oye, mi hermano le decía a mi tía, oye, Mary, habla con el Beno, a ver si nos presta el patio. Y a mi tía había que engrupirlo, porque estos viejos antiguos eran muy celosos de lo suyo. Para que ustedes tengan una idea, yo estuve al lado 10 años, al lado de los viejos para que me dejaran cantar, bueno. No dejaban cantar, bueno. Eran muy celosos. Y si cantáis, las críticas te llegaban por todos lados. No, te lo sabes, no, que aquí, que eran todos los maestros. Y a mi tío Beno había que engrupirlo. Mi tía le decía, oye Beno, ¿sabes? Los chiquillos quieren hacer algo el sábado al club. Ay, no sabes nada con quién me encontré, te cuento. A un Canito, el dueño de la Españira. Canito, decía mi tío, porque la dictadura nos separó. Iba a venir, ya digo los cabros que vengan nomás, po. Y empezamos a hacer los almuerzos. Y un día, estábamos por hacer el almuerzo y mi tía me dijo, ¿y si lo hacemos con música? Y esa fue la primera vez que en la Isla de la Fantasía cantaron cueca, el Flaco Morales, Juan Po, el Chama y mi tío Beno. Y después cuando nosotros no hacíamos almuerzo, porque después empezaron a llegar los demás, pues. La Silvia la Trigueña, Carlitos Dávila, Cala Calá, la Lucy Briceño, Lucho Sala, el Zurdo Bernal, el Guatón Montiel. Entonces cuando nosotros no hacíamos almuerzos para el club, estas viejas se coludieron, mi tía Mary con la Lucy Briceño, me llamaban, Lucita, los cabros no van a hacer nada el sábado, podíamos hacer algo, ya pues, y empezaron a llamar, y hacían almuerzo de camaradería, ¿ya? Entonces a mi tío el día viernes le juntaban la guitarra, y Benito, ¿cómo está usted? Ahí estaba allá arriba, en la fantasía, con la nanita, y tatú, y qué sé yo. Entonces hacían los almuerzos ahí, cuando nosotros no hacíamos, y hacían los almuerzos, y el Pato Mico se subía arriba del dormitorio de mi tío, y ahí gritaba, ¡el avión, el avión! En el patio. Al tiempo después, hacen un seminario de músicos en la Universidad Católica. Y en ese seminario estaba a cargo, o el profesor que estaba a cargo era Bernardo Zamora, en ese seminario. Y para cerrar el seminario, invitan a mi primo, que es Juan Daniel Núñez, que ustedes no deben ubicar, a cantar. Y Juan Daniel hace el club. Y en el medio de la presentación dice, yo voy a salir del libreto y voy a cantar una cueca. Y se pone a cantar cueca. Y ahí lo escuchó Aliro, que es un profesor de música de Osorno, Aliro Núñez. Y él le dice a Bernardo, oye, ¿y él quién es? Ya, un amigo, pero desde acá no, si un amigo que llega afuera, se lo presenta. Y Juan Daniel dice, mira, yo te voy a dar donde está la esencia de la cueca porteña. Y lo lleva a la casa de mi tío Beno, que ya le había arrendado una pieza al Flaco Morales. Y que ya Juan Po vivía con mi tía Mary. Entonces ya estaban ahí. Entonces cuando Aliro se allá, se pusieron a tocar y a cantar. Y ahí nace la idea de formar la agrupación cultural La Isla de la Fantasía. ¿Ya? Y presentan el proyecto Rescate de la Cueca Porteña en esos años que lo dotaron para allá por el año 2000. Pero ese renacer partió más o menos a principios de los 90. Pero antes de eso, nada. Claro. Te voy a decir Está buena la historia. Lo único que les puedo comentar que yo orgullosamente puedo decir que fui parte de la inauguración de la fantasía y también, obviamente, que de la cultura humana. Vamos a... Renela, tú también escuchamos y respondemos. No, solamente quería decir que podría hacer stand-up. Esto es todo. Vamos a dar las palabras del público. Había 3 palabras que estaban ya comprometidas. Se fue una persona. Así que parto por... Porque está viendo que... Sí. Y después acá, no me sé los nombres, pero... Y después yo. No, que el conversatorio ha estado de verdad interesante, increíble, ¿ya? Y yo soy de Valparaíso, nacido acá, hace ya 49 años. Y lo de la música maravilloso, es patrimonio, pero también el tema de la cocina, ya que no se nos olvida de todo a todos, porque y dentro de eso, ya
Valparaíso tiene mucho ya que mostrar, pero también, como decía Lucas, también 20 años encuentro que con respecto al tema de gastronomía, ya se ha dejado muy de lado. Han muerto, ejemplo, la panadería La Helénica, que está ahí en el Cerro Barón, en la calle Vega, que yo creo que hacía uno de los mejores pan batidos que había en Valparaíso. Hay otra panadería, una que está arriba en Rodelillo, en el paradero 19, que es la Galicia, que debe ser una de las mejores panaderías que hace pan batido en Valparaíso, increíble. Hablando de, bien cortito, con esto termino, hablaron de los inmigrantes. Llegaron Valparaíso era conocido por el tema de las chancherías y sobre todo de inmigrantes alemanes. Está la Sermagen, que todavía está acá, pero está la Obermoller, que está en el Cerro Esperanza. Y uno de los, ¿cómo se llama? Una de las personas que siguió el legado de la familia Obermoller es don Juan Gutiérrez, que ellos tienen la chanchería del tío, que está también en el Cerro Esperanza. Y ellos, hace 2 años atrás, recibieron un premio como uno de los mejores jamones que se hacían, pero en España. ¿Y quién supo acá en Valparaíso? Nadie. Entonces, ejemplo, está la empanada de la Lulú, en el barrio Higgins, está la fábrica esta de la Dorité, que está ahí en Simón Bolívar con Independencia, que debe ser una de las mejores masas de hojas que hay en Chile, de verdad, y ni siquiera exagero, en Chile. Entonces, a lo que voy, hay tantas cosas, me parece que cerró la panadería Buen Gusto, que está ahí en la calle La Cera. Entonces, a lo que voy, hay tantas cosas que rescatar en Valparaíso con el tema del patrimonio gastronómico. Yo estaba escribiendo un libro sobre el patrimonio gastronómico, pero ahí está como en stand-by, lo tengo que retomar, pero es justamente eso, hacer mención a este legado, y de verdad que da lata porque como que se va perdiendo, y lo dijeron ahí, así como mucha gente de la música que muere así como en el anonimato más